¿Me creerías si te digo que hay gente que no quiere vivir en un país tan desarrollado como Noruega? A simple vista parece el paraíso, paisajes espectaculares, una economía de las más prósperas y una calidad de vida envidiable. Pero, ¿qué pasa cuando miramos más allá? Bueno, según estudios recientes, Noruega ha sido considerado el peor país de Europa para expatriados. Sí, como lo oyes. Y es que el alto costo de la vida combinado al bajo presupuesto disponible de los migrantes hace que, a pesar de los buenos salarios, ahorrar o vivir con comodidad sea un desafío. Además, muchos consideran a sus habitantes como poco amistosos. Dicen que su clima frío y oscuro tampoco ayuda y consideran grave la falta de vida social y de variedad gastronómica. Sí, es increíble. ¿Estás de acuerdo con quienes piensan así de Noruega? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Pero este no es el único territorio europeo en el cual mucha gente no quiere habitar. Acompáñame a conocer otros en la misma situación. El primer país es Bulgaria. Bulgaria parece un sueño oculto en el corazón de los Balcanes, montañas majestuosas como los Alpes de Rila, playas vírgenes en el Mar Negro como las playas doradas de Burgas, y un costo de vida tan bajo que lo haría un destino preferido entre los europeos occidentales. Puedes beberte un café por tan solo €1 y encontrarás alquileres de ensueño por 300 euros mensuales. Con estos atributos, cualquiera pensaría que es un paraíso para expatriados y nómadas digitales, pero la realidad es muy distinta. El país se vacía año tras año, con una de las peores tasas de emigración de Europa. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta es un cóctel explosivo de problemas económicos, sociales y políticos que ahuyentan incluso a los más aventureros. Empecemos por su barrera lingüística. Fuera de Sofía, que es la capital, y las zonas turísticas, el inglés es casi inexistente. Así que, si no hablas búlgaro, un idioma parecido al ruso, difícil de aprender, prepárate para señalar cosas como en la edad de piedra. Por otra parte, ¿te emocionó el alquiler de 300 euros que te mencioné? Bueno, si aspiras a trabajar allá, entérate que probablemente solo ganes unos 500 euros al mes, porque ese es el sueldo promedio. Por si fuera poco, las oportunidades laborales son tan escasas que los jóvenes huyen en masa a Alemania o España. La política local tampoco ayuda, porque se advierte que hay corrupción hasta en la sopa. Sí, desde tramitar un documento hasta encontrar trabajo, muchas cosas funcionan con contactos o sobornos. Si vives en un país muy correcto y respetuoso de la ley, quizá este sea otro punto en contra. Sí, este es un lugar hermoso, barato y fascinante para visitar, pero residir allí es otra historia. Lamentablemente, Bulgaria se despuebla, ciudades enteras se convierten en pueblos fantasmas y la esperanza de vida es de las más bajas de Europa, que ronda los 75 años. El segundo en nuestra lista es Bielorrusia. Este es un país con grandes contrastes. Mientras algunos aspectos pueden resultar atractivos, otros empujan a sus habitantes a buscar oportunidades fuera. En primer lugar, se destaca por su baja criminalidad, siendo uno de los más seguros de Europa. Y es que la fuerte presencia policial reduce los delitos. A su vez, la discriminación por raza o religión es casi inexistente. Además, el costo de vida es asequible, pues alquilar en Minsk, la capital, puede costar menos de 200 euros al mes y los precios de alimentos y servicios se encuentran regulados. Sin embargo, estas ventajas no compensan las graves carencias que enfrentan sus ciudadanos. Toma en cuenta que Bielorrusia es una de las últimas tiranías de Europa. ¿Qué significa eso? Bueno, que el gobierno no es democrático, pues controla los medios, reprime a la oposición y limita las libertades básicas. Quienes protestan enfrentan persecución, cárcel o se tienen que ir para evitar pasarla muy mal. Además, el mercado laboral está dominado por empresas públicas o estatales, con pocas oportunidades de desarrollo en el sector privado. Hay mucho control del gobierno en la economía, reduciendo la competencia y los emprendimientos. Por eso, el crecimiento es lento y las perspectivas de progreso escasas. Como si esto no fuera suficiente, las sanciones de los países occidentales por su cuestionable modelo político también debilitan la economía, reduciendo inversiones y aislando al país del comercio internacional. Por cierto, si no dominas el idioma bielorruso o el ruso, integrarte será casi imposible. Pero faltan otros factores. El clima extremo, con inviernos que superan los menos 20 grados Celsius, dificulta la vida cotidiana. Y claro, los efectos de la radiación del accidente de Chernóbil aún molestan a parte de la población. Cuéntame, ¿estás dispuesto a vivir sin libertades con tal de quedarte en un sitio barato y donde el Estado asume casi todo? Por favor, coméntalo abajo.
trabajo. El tercero es Bosnia y Herzegovina. Empecemos por lo bueno, porque sí, Bosnia y Herzegovina es un país de postales imposibles, montañas que cortan la respiración, ciudades medievales que parecen detenidas en el tiempo. Sarajevo, con su mezcla de Oriente y Occidente, seduce con su seguridad en las calles y un costo de vida tan bajo que entusiasmaría a cualquier europeo ahogado en hipotecas. Entonces, ¿por qué nadie quiere habitar aquí? Básicamente, que las ventajas se acaban aquí. La respuesta es un terremoto de realidades ocultas, que van más allá de lo pintoresco que te puede parecer el puente de Mostar. Lo primero que debo hablarte de su laberinto migratorio. Si sueñas con quedarte allá, prepárate para toda una odisea burocrática. Obtener residencia sin casarte con un local es misión imposible. Las opciones que tienes, a grandes rasgos, serían las siguientes: montar una empresa contratando al menos a 5 bosnios o encontrar un trabajo estable en un mercado laboral bastante reducido. Sí, has escuchado bien. Su política migratoria es un no eres bienvenido, a menos que... ¿Y cuál es el resultado? Los pocos que llegan se van. Además, deberías contar el desempleo, que supera el alarmante 20% y con salarios francamente insuficientes, a pesar del bajo costo de vida, obligando a que los jóvenes huyan como si todo estuviera en llamas. Igualmente, considera que se trata de un país partido en dos entidades políticas que se odian en silencio. Por un lado, la Federación de Bosnia y Herzegovina, y del otro, la República Srpska, que funcionan como dos mundos paralelos, con gobiernos duplicados, leyes contradictorias y una burocracia obstinante. Como si esto no fuera suficiente, fuera de las zonas turísticas, las carreteras no se encuentran en la mejor situación. El transporte público es una ruina y los servicios básicos son bastante ineficientes. ¿Necesitas un hospital? Mejor contrata un costoso seguro médico privado. Y si crees que el frío nórdico es duro, espera a sufrir un invierno aquí. Nieve que paraliza ciudades enteras, cortes de luz y calles convertidas en pistas de hielo. El cuarto es un poco obvio. Ucrania. No es difícil saber por qué nadie quiere vivir en estado de guerra. Y sí, puede que Ucrania sea un país que despierte admiración en buena parte del mundo por su lucha y su resistencia, pero desde 2022 sus habitantes viven bajo las bombas y las sirenas de alarma. Ataques diarios con drones, misiles que caen en plazas públicas, sirenas que despiertan a más de uno por la noche. Incluso en las llamadas treguas, el miedo es un compañero constante. ¿De qué te serviría un apartamento barato si mañana puede ser reducido a escombros? Producto del conflicto, ese no es un lugar para hacer amigos. La guerra ha fracturado comunidades, ha separado familias y ha sembrado desconfianza entre sus habitantes. Los testimonios de los expatriados son claros. Es casi imposible tejer redes sociales sólidas en un país donde cada día se suman muertos, expatriados y refugiados. La cohesión social es un privilegio que la guerra se llevó consigo. Por si fuera poco, la ayuda económica occidental no es suficiente y se destina en su gran mayoría al gasto militar. Y cada misil que falta en el arsenal ucraniano se traduce en una ciudad más vulnerable. Rusia controla la mitad de la capacidad energética del país, dejando a millones a merced de inviernos duros y apagones interminables. ¿Y qué pasa con las negociaciones de paz? Bueno, de momento son un espejismo porque brillan por su ausencia. Probablemente cualquier acuerdo tendrá que pasar por concesiones a Rusia, dejando a Ucrania atada de manos en su propia defensa. Antes de este evento tan histórico, parecía un paraíso para nómadas digitales y para trabajadores remotos, pues contaba con internet de alta velocidad por menos de $10 al mes, alquileres accesibles en comparación a las principales potencias europeas y una riqueza cultural que quita el aliento. Kiev, con su majestuoso monasterio de las cuevas y su vibrante escena artística, podría ser el sueño de cualquier amante de la historia. Pero incluso en aquellas circunstancias, sus carreteras estaban llenas de baches que devoraban llantas, aceras invadidas por coches abandonados y un transporte público que luchaba por mantenerse en pie. Y muchos denunciaban que, en verano, el olor a basura acumulada se mezclaba con el aire caliente, recordándote que hasta algo más básico como la limpieza y la higiene podía ser un verdadero lujo. Dime algo, ¿qué piensas de esta guerra? ¿Te gustaría visitar una Ucrania reconstruida cuando se alcance la paz? Coméntalo abajo, quiero leerte. De quinto queda uno curioso: Reino Unido. Otro punto polémico, pues el Reino Unido se vende como un destino soñado, economía fuerte, próspera e industrializada, salarios muy competitivos, cultura vibrante y el encanto de ciudades como Londres o Edimburgo. Eso sí, detrás de la fachada pulida, la realidad puede ser otra. Empecemos diciendo que el costo de vida es elevadísimo. Londres está entre las ciudades más caras del mundo, donde alquilar un apartamento minúsculo te deja sin respirar y pagar el transporte
transporte público parece un impuesto más. Los ingresos son altos, sí, aunque se evaporan rápidamente entre rentas abusivas, facturas estratosféricas y supermercados que suben los precios sin piedad. Lo que llaman sueldo digno apenas alcanza para lo básico, y eso si no te enfermas o quieres salir de tu barrio. ¿A qué se debe esto? En parte, al Brexit, cuando el país abandonó la Unión Europea. Su salida golpeó todo su aparato productivo, disparó la burocracia y ahuyentó talento. Las exportaciones cayeron, los sectores clave se resintieron por falta de mano de obra, y la inmigración, lejos de controlarse, solo cambió de origen. El clima tampoco ayuda. Días grises, lluvia interminable y un sol que parece un lujo. No es solo una molestia, afecta el ánimo, la energía y hasta las ganas de socializar. ¿De qué sirve tener parques bonitos y monumentos históricos si casi nunca puedes disfrutarlos sin cargar un abrigo y una sombrilla? Por eso, no solo exportan delicioso té y su envidiable acento refinado, sino a sus ciudadanos cada invierno. La razón, el clima y la economía. Como sus ingresos son buenos, sus habitantes peregrinan masivamente al sur de Europa en busca de sol y salvación. España se lleva el premio gordo. Playas bañadas por el sol, tapas sabrosas y paisajes urbanos llenos de historia son el antídoto perfecto contra la depresión invernal británica. Vuelos y estadía a bajos precios, cercanía geográfica y el alivio de cambiar el gris por el azul hacen que este éxodo estacional sea casi una obligación para quien puede permitírselo. Otro aspecto a considerar es la dificultad de integrarse en sociedad. Los británicos son formales y educados, pero no siempre abiertos. Hacer amigos auténticos puede tomar años, y para los extranjeros, la sensación de ser un outsider nunca desaparece del todo, aunque a medias. Se tolera y acepta al vecino, sin que necesariamente se le incluya. Por su parte, el sistema sanitario público es otro mito. La ventaja es gratuito. Lo malo, las listas de espera son eternas. Los recursos están al límite y la atención depende de la suerte. Si necesitas algo urgente, prepárate para horas en urgencias o meses esperando una cita especializada. Muchos terminan pagando por medicina privada porque la salud no puede esperar a que el Estado decida brindarte la debida atención. Es cierto que este territorio sigue atrayendo a quienes buscan oportunidades laborales o estudiar en Oxford, pero cada vez más gente se pregunta, ¿a qué costo? Cuando el dinero no alcanza, el frío cala hasta los huesos y la soledad se vuelve compañera, no es extraño que muchos prefieran probar suerte en otro lugar. Ahora hazme saber abajo en los comentarios, ¿estás de acuerdo con estas opiniones sobre el Reino Unido? ¿Te irías a vivir allá? Me encantaría leerte. El sexto es Armenia. Este lugar se vende como un refugio de tradiciones, paisajes épicos y tranquilidad. Y de algún modo lo es, solo que detrás del romanticismo bíblico del monte Ararat, los hechos pueden ser crudos. Este es un país que ahoga oportunidades, alimenta el éxodo y condena a sus habitantes a una vida de límites. La economía crece, aunque es frágil y desigual. El desempleo juvenil es una trampa, los sueldos son miserables comparados con el costo de vida, y quienes pueden escapar, es decir, los jóvenes y profesionales, lo hacen sin mirar atrás. ¿De qué sirve una ciudadanía por ascendencia si este documento no ofrece futuro dentro de sus fronteras? La fuga de cerebros es tan masiva que Armenia se queda sin fuerza vital, mientras el gobierno celebra cifras que no se traducen en bienestar para el ciudadano de a pie. Por su parte, la sombra de los conflictos territoriales pesa como una losa. La tensión con Azerbaiyán no es solo un titular, es inseguridad cotidiana, un gasto militar que devora importantes recursos y el miedo constante a que estalle otra guerra. Vivir aquí es aceptar que la estabilidad es un espejismo. Ereván puede ser barata y a la par es igualmente gris, desconectada del mundo y con una oferta cultural que palidece frente a cualquier capital europea. Las calles son seguras, pero ¿qué importa si los hospitales públicos están desabastecidos? El transporte es deficiente y el invierno convierte cada salida en una batalla contra el frío. Y luego está la corrupción, ese horror que persiste, aunque las autoridades lo nieguen. Trámites eternos, favores bajo la mesa, empresarios conectados con el poder. Para los locales es el pan de cada día, para los recién llegados, un golpe de realidad. Sus defensores hablan de espiritualidad, de raíces milenarias y comunidades cálidas. Eso sí, tristemente el orgullo no paga las facturas, ni llena las neveras, ni compensa la sensación de estar varado en un rincón del mundo donde el futuro siempre llega tarde. Rumanía es el séptimo. Aquí, la corrupción ha
ahoga cualquier esperanza. Los salarios son una burla y la gente joven huye en masa. No es casualidad que sea uno de los mayores exportadores de mano de obra de Europa. Vivir aquí puede ser una condena a la mediocridad. Sí, los precios son bajos, pero ¿de qué sirve pagar poco cuando los sueldos son miserables? Un profesional cualificado gana una fracción de lo que obtendría en cualquier otro país de la Unión Europea, mientras sus dirigentes se enriquecen con fondos públicos. Los favores políticos, digámosle así, están generalizados, desde hospitales sin medicamentos hasta carreteras que parecen campos de batalla. Todo funciona con sobornos o conexiones. El sistema de salud, por su lado, parece una broma de mal gusto. Hospitales decrépitos, equipos obsoletos y médicos que trabajan en condiciones tercermundistas. Si te enfermas, más vale que tengas ahorros para ir a una clínica privada o estás perdido. Mientras tanto, sus líderes viajan a Alemania cuando necesitan atención médica. Las ciudades son encantadoras, con su arquitectura histórica y medieval, pero la infraestructura en general es un desastre. Fuera de Bucarest, el transporte público es inexistente. Las calles están llenas de baches y el internet en zonas rurales parece de los años 90. Los inviernos son brutales, los veranos sofocantes y el aislamiento del resto de Europa se siente cada día. Por todo esto, los jóvenes se van a España, Alemania o Irlanda. Las universidades forman profesionales brillantes y pueden venderlo como un paraíso montañoso barato, aunque la verdad es que Rumanía puede ser una trampa. Octavo, Azerbaiyán. La ciudad de Bakú brilla con sus torres de cristal y su petróleo fácil. Eso sí, tras aquella fachada futurista, se esconde un país que ahoga las esperanzas de quienes osan quedarse. Y es que Azerbaiyán vende el sueño de una tierra de fuego, un puente entre culturas al ser un territorio euroasiático, pero la realidad es un infierno de corrupción, autoritarismo y oportunidades perdidas. El primer engaño son los bajos costes de vida. No te miento, la comida es barata y el alquiler igual, aunque los ingresos locales son bastante bajos y el 90% de las entradas monetarias nacionales dependen del impredecible mercado petrolero. Fuera del sector energético, dominado por una élite corrupta, no hay mayor futuro laboral. Los jóvenes con talento huyen a Turquía o Europa porque aquí solo sobrevives si tienes padrinos en el gobierno. Cada trámite, como abrir una cuenta bancaria o registrar un negocio, se convierte en una acumulación de sobornos y papeleo interminable. El sistema judicial no existe. Es un teatro donde los jueces obedecen órdenes del régimen. ¿Quieres reclamar un contrato incumplido? Mejor reza para que la otra parte no tenga conexiones poderosas. Los veranos son asfixiantes, sobre los 45 grados Celsius, y convierten las calles en hornos. Los inviernos son extremos en las montañas, y la contaminación de Bakú, con su desagradable mezcla tóxica de petróleo y polvo, hace toser sangre. Los hospitales públicos no son más alentadores. Si te enfermas, tu única esperanza será un vuelo a Estambul. Lo peor, aunque no parezca a simple vista, es la asfixia social. El régimen de Aliyev vigila cada paso, controla Internet y reprime cualquier disidencia. Las minorías étnicas son perseguidas, los periodistas independientes encarcelados y los extranjeros vistos con sospecha. ¿Y tú? ¿Vivirías a un país euroasiático como este, Turquía, Rusia o Kazajistán? ¿Por qué lo harías? Hazme saber en los comentarios. Quiero leerte. El noveno es Macedonia del Norte. Aquí encontrarás montañas impresionantes, gastos más bien bajos y una vida tranquila. Sí, pero la realidad para sus habitantes es un cóctel de frustración, corrupción y oportunidades perdidas. Este pequeño país balcánico puede parecer un paraíso en el papel, pero quienes se aventuran a vivir allí pronto descubren por qué la mayoría huye en cuanto puede. Al igual que en los últimos, en su suelo hay corrupción y campa a sus anchas. Los trámites burocráticos son una pesadilla y hacer negocios significa lidiar con funcionarios que esperan sobres bajo la mesa. La estabilidad de la que hablan por ser miembro de la OTAN no se traduce en seguridad jurídica. Los contratos valen menos que el papel en el que están impresos si alguien con conexiones decide incumplirlos. El bajo costo de las cosas es otra trampa, porque los sueldos locales son miserables, y a menos que seas un nómada digital con ingresos en euros, vivirás ahogado en una economía que no ofrece futuro. Las ciudades fuera de Skopje parecen detenidas en el tiempo, con infraestructuras obsoletas y servicios públicos que colapsan ante la mínima presión. Otro factor a considerar es la barrera del idioma. Aunque los jóvenes hablan inglés, fuera de los círculos urbanos te enfrentarás a miradas vacías y un papeleo incomprensible. Intentar integrarte en una sociedad donde los extranjeros son vistos con recelo es una batalla perdida. Ahí es donde irrumpe el aislamiento. Macedonia del Norte no es Croacia ni Grecia. Aquí no hay comunidades de expatriados vibrantes ni vida cosmopolita.
Y por último, Croacia. Este es un paraíso que todos visitan, pero que, tristemente, nadie quiere habitar. Y es que Croacia es, sin duda, uno de los países más bellos del planeta. Sus playas son tan cristalinas que duelen los ojos, sus bosques y sus cascadas de ensueño en Plitvice parecen pintados por hadas y sus islas son el refugio perfecto para perderse. Son el escenario perfecto para postales de Instagram, pero la magia se esfuma cuando abres la cartera. Los salarios croatas parten de los 700 euros al mes, pero en Dubrovnik un café cuesta lo mismo que en París, donde ganan mucho más que eso. Los alquileres en zonas turísticas son muy costosos para ese ingreso mínimo y comprar una vivienda es un sueño reservado para jubilados alemanes con pensiones doradas. ¿El resultado? Los croatas trabajan para sobrevivir, no para vivir. Encontrar trabajo en Croacia sin hablar croata es como intentar pescar en un banco de arena. El idioma es una barrera infranqueable y las oportunidades laborales se te reducirían a dos opciones: turismo estacional, donde te explotan por un sueldo no muy alto, o también en las tecnologías de la información, el sector salud y de construcción. Eso sí tienes suerte. Igualmente, su dependencia del turismo es muy grande. El 25% de sus ingresos totales viene de extranjeros que pasean y se fotografían en sus bellezas naturales e históricas en la temporada buena, pero cuando llega el invierno, el país se convierte en un pueblo fantasma. No hay industria, no hay innovación, no hay un plan B. Los precios se disparan en verano y el resto del año la economía se tambalea. Es un ciclo vicioso. El turismo infla los precios y sus propios habitantes no pueden pagarlos. Los jóvenes lo saben y por eso huyen en masa a Alemania, Austria o Irlanda, donde les pagan el triple por el mismo esfuerzo. Así, Croacia se está quedando sin su generación de relevo. Por otro lado, si crees que el papeleo en tu país es infernal, esta nación no necesariamente te la va a poner más fácil. Obtener una residencia temporal es un laberinto que hay que renovar anualmente durante 5 años antes de aspirar a algo permanente. Además, para lograrlo, necesitarás un abogado, un psicólogo y quizá una botella de raquía para superar el proceso. Y todo esto para estar en un lugar donde, a menos que seas programador o camarero, tu sueldo no te permitirá ahorrar mucho. Y dime, ¿en qué otro destino europeo no te gustaría vivir? Házmelo saber en la caja de comentarios y aprovecha de suscribirte a este canal para que sigas viendo nuestro excelente contenido y dale me gusta a este video.